Muy buenas tardes, ecuatorianos y ecuatorianas. Quiero compartir con ustedes, nos encontramos en este momento en el despacho del CERCOP y quiero compartir con ustedes lo que ha significado el informe final que presenta la Contraloría General del Estado al Servicio Nacional de Contratación Pública referente a los procesos precontractual, contractual para la provisión de medicamentos de uso y consumo humano para la Red Pública Integral de Salud, a través de la subasta inversa corporativa que la llevamos y la realizamos entre el Servicio Nacional de Contratación Pública y todas las entidades referentes al Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISFA y el ISPOL. Quiero rápidamente hacer un contexto. En el año 2015 se planificó un proyecto que permita que los medicamentos que más utilizamos los ecuatorianos sean adquiridos de manera estandarizada, eficiente, transparentemente, con el objetivo de que las más de 3.000 unidades de salud que tiene el país pues cuenten con los medicamentos que los ecuatorianos requerimos en la manera, la cantidad adecuada y generando a través de esto pues también un proceso que permita garantizar la calidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. En el 2015 pues se implementó este proyecto que lo que buscaba era la adquisición de más de 400 medicamentos pertenecientes al cuadro básico de medicamentos y de esta manera a través de un sistema electrónico poder garantizar que cualquier unidad de salud pública en el país pueda recibir el mismo tipo de medicamento con la misma calidad al mejor precio posible, de tal manera de garantizar el derecho al acceso a medicamentos en nuestro país. Esta no era la primera experiencia, era una segunda experiencia de un proceso que se inició en el año 2011 y a partir de eso pues lo importante era seguir ampliando este proyecto con el objetivo pues que los medicamentos lleguen de manera oportuna y eficiente a todos los ecuatorianos. Durante 2015 se trabajó en una fase preparatoria que implicó muchísima planificación, sobre todo ver que las experiencias del proceso anterior hayan sido cumplidas, nos sirvan para hacer un proceso de mucha mejor calidad y se partió del informe de Contraloría que se hizo en el año 2012 referente a la subasta anterior. En aquel examen especial pues había más de 19 recomendaciones, más de 58 elementos que había que tomarse para construir esta nueva subasta y de esta manera pues empezamos trabajando desde la planificación y el cumplimiento del examen especial anterior que se hizo en Contraloría. Frente a esto, este proceso de medicamentos no estuvo ausente de una serie de voces que planteaban que este proceso no podía realizarse, que se iba a declarar desierto, que era atentatorio contra un sinnúmero de intereses. Y lo que nosotros realizamos fue inmediatamente, luego de establecer un proceso de planificación, implementar un elemento muy amplio de participación ciudadana. De esta manera pues hicimos más de 14 consejos consultivos, participaron más de 1.000 personas, en donde estuvieron presentes ciudadanos, comités de usuarios, profesionales de la salud, redes de observatorios de la salud, facultades de medicina, empresas farmacéuticas, entidades institucionales y pusimos a disposición de la ciudadanía todos los elementos con el fin de poder transparentar este proceso. Recuerdo que los detalles técnicos, la elaboración de los precios referenciales, el elemento de la lista de los medicamentos, la planificación de cuánto se iba a consumir, se transparentó a toda la ciudadanía a través de múltiples espacios y esto pues permitió que todos conozcamos y construyamos un proceso participativo de adquisición de medicamentos en el Ecuador. Frente a eso hubo muchísimas voces de parte de las empresas farmacéuticas, de empresas transnacionales, de empresas nacionales, ciertos medios de comunicación, que con el tiempo pudimos ir viendo los claros conflictos de interés que tenían estos voceros con el fin de que los medicamentos no sean un derecho, sino que sean un negocio.
En el servicio de contratación pública y en el gobierno de la Revolución Ciudadana, los medicamentos no son un negocio, son un derecho. Y por eso establecimos un proceso que favoreció a los ecuatorianos, favoreció especialmente a los más pobres, a los que necesitan los medicamentos en las zonas más alejadas del país. Y hoy día quiero compartir con ustedes, hecho ese contexto, cuáles son no los resultados de las contralorías mediáticas, no los resultados de las contralorías del lobby transnacional y farmacéutico nacional, no los lobbies de las personas interesadas que han generado a través de medios de comunicación con conflictos de interés sus propias conclusiones y sus propias auditorías sin tener las pruebas necesarias respecto de este proceso. Por eso, el día de hoy comparto con ustedes la verdadera auditoría, la verdadera Contraloría, aquella en la cual los detalles técnicos han sido analizados a detalle y nos permiten conocer a todos los ecuatorianos cuáles son los resultados de este proceso. El primer elemento con el que quiero partir es el objetivo del examen. El objetivo del examen es verificar que la subasta inversa corporativa y los procesos precontractual y contractual para la provisión de medicamentos de uso y consumo humano para la red pública de salud se hayan realizado conforme a las disposiciones legales. Y el segundo objetivo es que determinar si es que el Servicio Nacional de Contratación Pública programó y planificó la subasta inversa en coordinación con el Sistema Público de Salud. Podemos ver luego en la página número 7 resultados del examen. Voy a mostrar esto. En la página referente a resultados del examen, dice seguimiento de recomendaciones. Lo que se determina, primero, es que se han implementado en su totalidad las recomendaciones del informe DA40019-2012 de la subasta anterior de los años 2010, 2011 y de 1 a 31 de marzo de 2012. Y dice, por lo expuesto, se concluyó que todas las recomendaciones emitidas por el órgano de control sobre el proceso de subasta inversa corporativa de medicamentos 2011 fueron implementadas. Luego, dice proceso de subasta inversa corporativa de medicamentos 2015-2016. Y leo, las entidades que conforman la red pública, salud pública, ISFA, IES, ISPOL, en forma conjunta con el CERCOP, programaron y planificaron la subasta inversa de medicamentos, evidenciándose en cada institución, estructuró su demanda para 2 años. Consolidaron una sola planificación con las cantidades a ser requeridas para el proceso descrito. El proceso de subasta inversa corporativa de medicamentos 2016 se encuentra automatizado a través del sistema informático. Para el efecto, dice, el equipo de control dentro de la ejecución del examen especial, realizó una evaluación tecnológica del sistema, considerando para tal accionar las consultorías tecnológicas realizadas tanto al sistema como a las seguridades, con el fin de verificar los correctivos implementados a las vulnerabilidades establecidas en dichas consultorías. Este quizás es el párrafo más importante. Dice, se evaluó la funcionalidad del sistema en cada una de las etapas de la contratación, así como en ciertos casos se efectuó un análisis a nivel de base de datos, verificando que la información de los proveedores se encontró registrada en dichas tablas. A nivel de pantalla de usuario, no permitió la visualización de los proveedores invitados y adheridos que participaron en el proceso de contratación. De igual forma, a nivel de pantalla de usuario, no permitió visualizar y conocer a los proveedores que se encontraban ofertando y participando en la fase de puja, evitando que los usuarios conozcan con qué otros oferentes se encontraban compitiendo, lo que evidenció la transparencia del proceso. Luego continúa y dice, en especial se verificó cómo resuelve el sistema cuando se registra un empate entre proveedores nacionales y extranjeros. Se concluyó que el sistema resolvió conforme a la normativa emitida por el CERCOP para el efecto sin encontrar novedad alguna. En lo referente a la seguridad de la plataforma tecnológica,
se consideró los puntos de control que se evidenciaron en los informes de las consultorías, comprobando que el sistema contó con la tecnología y el recurso técnico que le dan un nivel razonable de seguridades a nivel interno, perimetral y en la nube. Luego continúo. Otro elemento que también es clave. Y dice, a su vez, se efectuó una valoración de la metodología para la determinación de precios referenciales unitarios emitida por el CERCOP, llegando a la conclusión que de la muestra analizada, los precios referenciales cargados en el sistema de la subasta son razonables. Avanzando en el informe, en el informe final del examen, que ya es público, se presentan ante el CERCOP dos recomendaciones. Ambas recomendaciones de forma y de tipo administrativo. La primera recomendación dice que se debe disponer a la coordinación jurídica simplemente unos plazos para la sanción de los proveedores cuando no cumplan y que se ponga en la plataforma de tecnología de manera más didáctica el resumen de la negociación o la puja. Debemos indicar que ambas recomendaciones, tal como lo indica el informe en su página 14, estas recomendaciones han sido cumplidas. La primera ha sido cumplida, es decir, todos los proveedores que tuvieron que ser sancionados ya han sido sancionados. Y la segunda, referente a la ubicación más didáctica en la plataforma, también ha sido cumplida. De esta forma, ecuatorianos y ecuatorianas, quiero compartir con ustedes un elemento fundamental en donde la adquisición de más de 400 tipos de medicamentos tuvo los siguientes resultados. De un presupuesto de 450 millones de dólares, finalmente los adjudicamos en 150 millones de dólares, lo que significó un ahorro para todos los ecuatorianos de más de 300 millones de dólares. Esos recursos que seguirán siendo utilizados en ampliar la infraestructura de salud, de educación, de carreteras, de todos aquellos derechos que nosotros los ecuatorianos necesitamos. El Servicio Nacional de Contratación Pública ha permitido que esos recursos sean adecuadamente utilizados. Existieron más de 58 proveedores adjudicados finalmente y el 80% fueron productores ecuatorianos, lo cual demuestra además cómo el proceso sí favoreció el acceso a los derechos de todos el conjunto de la sociedad, los usuarios, los ciudadanos, el sistema de salud pública, el Tesoro Nacional y también la industria ecuatoriana de farmacéuticos. De esta manera, finalmente, la emisión de este informe final de auditoría sobre la subasta corporativa de medicamentos demuestra que en el Ecuador hemos dado un paso muy importante en garantizar que los medicamentos en el país se adquieren de manera transparente, de manera eficiente, con un proceso participativo que genera muchísimos ahorros en recursos para los ecuatorianos, pero que por sobre todas las cosas está garantizando el acceso a medicamentos de calidad en todas las más de 3.000 unidades de salud pública que tiene el país. Ahora, los medicamentos que consumimos los ecuatorianos en Ventanas, en Vinces, en Carchi, en el Macará, en Zamora, en la costa ecuatoriana, tienen un estándar, tienen un proceso de entrega perfectamente homologado y en este momento las unidades de salud se encuentran abastecidas con el medicamento que se requiere, tal como lo hemos venido documentando en estos ya casi 2 años de trabajo. Nosotros como CERCOP seguiremos adelante administrando el sistema de entrega de medicamentos, de adjudicación de medicamentos, con el fin de garantizar que este derecho fundamental, que es el derecho de acceso a medicamentos, se mantenga firme a través del tiempo. Recuerden que son procesos de contratación a largo plazo para garantizar una política de Estado sobre el acceso a este derecho fundamental, y todos los ecuatorianos tenemos la capacidad de seguir haciendo la auditoría y la verificación al proceso, porque en la página web subastademedicamentos.gov.es
compraspublicas.gov.es y en la página saludcontigo.compraspublicas.gov.es, cada ecuatoriano puede ver en cada unidad de salud cuánto medicamento ha sido entregado y de esa manera evitar cualquier tipo de información falsa que pretenda decir que en las unidades de salud no existen los medicamentos. Seguiremos como gobierno ampliando el proceso de compra a través de esta subasta pública de medicamentos. Esperamos en el corto plazo poder hacer que todo el cuadro básico de medicamentos se adquiera a través de este proceso estandarizado, electrónico y eficiente. Y para esto seguiremos trabajando con el mismo esfuerzo, con el mismo compromiso para hacer que los ecuatorianos nos sintamos tranquilos, que el Servicio Nacional de Contratación Pública vela para que los intereses de los ecuatorianos se cumplan fielmente. Muchísimas gracias.